Aquí en la revista tenemos nuestros invitados que a veces no solo vienen a exponer, sino a echarnos gotas en los ojos. A veces cuando hay problemas de derecho consultamos al técnico seco, al doctor Pina Acevedo. Cuando tenemos problemas medioambientales tenemos al doctor Max Puig, que o viene como ambientalista o otras veces viene, a veces viene como hasta analista político y politólogo. Esta vez nosotros confesamos públicamente que tenemos una confusión, un área gris en cuanto a la explotación de recursos naturales. El país tiene que producir riqueza para cubrir sus compromisos, pero resulta que muchas riquezas, cuando son explotadas, tardan mucho. Por eso se llaman recursos no renovables o renovables en épocas que ya es imposible estar vivo para verlo. Hoy tenemos dos grandes discusiones. La discusión de Barrigol, que no estaba centrada en si se explotaban el oro o no, estaba centrado en que el gobierno no estaba recibiendo lo que el presidente Medina esperaba para su desempeño en sus 4 años. No recibía ningún dinero de la Barrigol y el presidente saliente puso en el contrato que comenzaran a pagar cuando él llegara en el 16. Eso tiene un componente que se puede discutir, pero lo que queremos aclarar es que no se discutía si el oro se explotaba o no. Estaba bien establecido que el contrato lo que tenía que darle era una mayor cuota de beneficios de una forma más temprana. El otro tema hoy se pone más agrio, que es que por primera vez en la historia dominicana vemos sacerdotes con su estola puesta, sacerdotes con su estola, lo que significa que es una posición oficial de la Iglesia Católica, o por lo menos de la diócesis de La Vega, en la que los párrocos de esa zona salen a protestar por la explotación de Loma Miranda. Y la Falcon Bridge dice que de las lomas que ellos están autorizados a explotar, le ha llegado el turno a Miranda. Le tocó a La Peguera, le tocó a otra loma y ahora viene con Loma Miranda. Dicen que si ellos no le autorizan esa explotación, van a tener que dejar de el país y la explotación. Nosotros queremos que el doctor Puig, con esa claridad que él se sabe expresar, nos diga a juicio de él, en los dos casos, cuál es la opinión de él desde el punto de vista personal. Doctor, gracias por estar aquí. Cómo no, muchas gracias, Julio. Y Barrigol primero. Sí, buenas gracias, Julio. Buenos días, Manchi, Gracie, y a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bueno, sí, hay que comenzar por Barrigol, por la trascendencia que tiene, la importancia que tiene la explotación del oro, de la plata y de los demás metales que se extraen de la mina en el momento de ser precipitado, hacerse la precipitación para extraer el oro y la plata. Hay que opinar, en primer lugar, sobre el contrato. Y y esto hay que hacerlo porque el presidente Medina fue muy enfático el pasado 27 de febrero, planteando que el contrato en la forma en que estaba planteado era inaceptable, y por consiguiente él planteó la necesidad de producir una negociación. El punto de vista del presidente Medina fue respaldado, diríamos, por la generalidad del pueblo dominicano, y se entabló la negociación. Debo precisar que esta negociación se dio en un movimiento particularmente favorable para el pueblo dominicano, por el contexto internacional, en el sentido de que hay todo un movimiento en América Latina a favor de la recuperación de los recursos naturales para beneficio de los diferentes pueblos. En segundo lugar, la empresa Pueblo Viejo Corporation, es decir, Barrigol, sus operaciones han sido puestas en entredicho en diferentes países. Y el planteamiento del gobierno dominicano hacía correr el riesgo a la empresa de que ésta perdiera valor, sus acciones perdieran valor en las bolsas de valores. De manera
que tanto el gobierno tenía un interés de llegar a un acuerdo relativamente rápido, por razones de orden fiscal, atendiendo a las precariedades, ¿verdad?, si se quiere, del fisco dominicano, y la empresa también, para evitar esa pérdida de valor de sus acciones. De manera que tenían que llegar a un acuerdo. Ahora, en ese acuerdo debieron discutirse tres grandes temas. El tema fiscal, por un lado, el tema ambiental, por el otro, y en tercer lugar, el tema de la supervisión y el control de las operaciones y el tema del uso de los recursos, el tema de la transparencia en el uso de los recursos. Al gobierno dominicano le interesó sobre todo un tema. El fiscal. El fiscal. El gobierno dominicano no llevó a la mesa de negociaciones el tema ambiental. Eso no se discutió. Por lo menos el gobierno no dijo absolutamente nada al respecto. Y tampoco llevó el gobierno a la mesa de negociaciones el tema fiscalización. El tema fiscalización, control, supervisión, auditorías, control de las ventas, que es fundamental. Ahora, como solo se discutió el tema fiscal, el tema de del retorno de los recursos que la empresa debe entregarle al Estado Dominicano como resultado del contrato especial de arrendamiento para la explotación del oro, este contrato tuvo un efecto fundamental, y es que de 10.000 millones de dólares que está previsto en el contrato actual, que se recibe el Estado Dominicano en 25 años, el Estado Dominicano va a recibir, en vez de 10.000 millones de dólares, va a recibir 11.650 millones de dólares. Es decir, es un aumento de 1.650 millones de dólares en 25 años. Eso es lo que se ha acordado, eso es lo fundamental. En realidad, no es mucho, en realidad es poco. Es decir, un aumento del 16% en 25 años, eso es lo que se ha obtenido. Ahora, el gobierno está muy satisfecho porque la manera como se va a repartir ese dinero en el tiempo le desfavorecía a la actual administración o gestión de gobierno, en el sentido de que solamente el gobierno iba a recibir 200 y tantos millones de dólares en los 3 años, de 2013 al 2016. Pero en vez de recibir esa cantidad, el gobierno va a recibir 2.200 millones de dólares, es decir, 1.800 millones de dólares más. Ahora, cuando uno relaciona que lo que se ha conseguido de más son 1.600 millones y el gobierno va a recibir el actual 1.800 millones más en estos 3 años, en realidad esos 1.600 millones de aumento no se van a pagar después, sino se van a pagar ahora. Eso es lo que se ha conseguido. Ahora, ¿por qué se consigue eso? Porque se logra eliminar 3 cláusulas particularmente onerosas que estaban en el contrato. ¿Cuáles son esas 3 cláusulas que estaban onerosas? Bueno, que estaba previsto que la depreciación iba a ser del 40% anual y esto iba a hacer que la depreciación, la recuperación de la empresa, de la inversión, iba a ser muy rápida. Y esto se modifica, es decir, aquí había previsto un 40%, va a ser solo de un 15%, igual que como se hace en los Estados Unidos. Bien, muy correcto. Segunda medida que se toma, que se modifica, es que la Barrick había tomado préstamos a sí misma. 2 empresas filiales de la Barrick le habían prestado a la Barrick con unos intereses muy altos. Entonces, eso lo hacen muchas veces las empresas transnacionales. Dice, yo voy a coger un dinero prestado, claro, se lo prestan ellos mismos. Se lo prestaron ellos mismos más caro para tener beneficio allá y que el Estado tenga que amortizar. Exacto, y entonces así no se recibe. Eso se modificó, correcto también. Tercer elemento que logra el gobierno es una especie de seguro de ingresos. Y ese seguro de ingresos se logra porque se establece que aunque se produzca una baja en los precios,
se garantiza que por lo menos un porcentaje determinado de los ingresos va a ser fijo. Eso obliga a la empresa a ser mucho más eficiente. Bueno, otro elemento que se aprobó es que se había acordado que la empresa solo iba a pagar impuestos a partir del año 1919, cuando hubiese recuperado toda la inversión, además de haber recibido una tasa de retorno de un 10% adicional. Todo eso se corrigió y eso está muy bien, y yo creo que ese es el éxito de la negociación. Aunque vuelvo y digo, en conjunto lo que se ha obtenido es un 16% más. Ahora, ¿qué fue lo que no se tocó y qué es lo importante en este caso para la sociedad dominicana y dónde es que yo creo que hay que insistir ahora? Primero, en el tema ambiental. Con los recursos naturales no basta con explotarlos, sino que hay que explotarlos bien. Y el principio fundamental es la prevención, es la prudencia, el principio precautorio. Miren lo que pasó con la explotación de la Rosario. La Rosario se explotó, se sacó el oro, muy bien, pero se depositaron unos desechos contaminantes que están en las llamadas presas de cola. Son unas represas donde se han depositado las escorias y sobre todo los llamados sulfuros. Ahora, si aquí se produjese un terremoto, ¿verdad?, que Dios no lo quiera, magnitud 7, tipo del que se produjo en Fukushima, en Japón, y ese terremoto de ese movimiento telúrico desgraciadamente tuviese como epicentro alguna zona cercana a esa presa de cola, la misma podría estallar. Es una presa resistente, ¿eh? Digo, no es que esté mal hecha, ¿eh? Está bien hecha, es una presa de tierra y las piezas de tierra pueden ser resistentes. Ahora, puede producirse eventualmente una catástrofe de esa magnitud. Ahora, si eso sucediese, desaparecería toda forma de vida en prácticamente todo el Bajo Yuna y en la bahía de Samaná. Ahora, eso hay que resolverlo, eso hay que pagarlo. Ahora, ¿de qué resultado eso? Eso es un resultado de una explotación de los recursos naturales que fue incorrecta. Ahora se debe un montón habría que buscar millones, cerca de 100 millones de dólares solo para corregir eso, y hay que buscarlos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Entonces, para eso, el gobierno de la República y el país entero tiene que ser, en este sentido, verdaderamente exigente para que los aspectos ambientales del contrato, que están ahí, se cumplan. Porque el contrato puede ser muy bonito, pero el Estado dominicano tiene que estar dotado de los medios y los recursos necesarios para hacer que eso se verifique. Aquí tenemos cada vez más profesionales, competentes, cada vez más capacidades. En las universidades, en la Academia de Ciencias, hay profesionales que pueden estar justamente, trabajar junto al Estado para garantizar eso. Eso por un lado. Doctor, pero sí. La designación de la comisión de seguimiento, que se ha hablado mucho y no se ha hecho, ¿pudiera entonces dentro de sus atribuciones presionar para el cumplimiento de las metas ambientales allí? Pero sobre todo la sociedad. Hay que insistir en eso todos los días porque es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Qué significa que esa comisión de seguimiento no haya sido designada con esa inversión que ha hecho la Barrick? Bueno, justamente que el Estado, en este caso, el Estado dominicano ha sido displicente, se ha preocupado mucho por conseguir un poco más de dinero, pero no se ha preocupado por proteger lo más preciado, que precisamente que es la capacidad de que pueda seguir existiendo la vida en este territorio que es el nuestro, que es nuestro hogar, claro. Nuestro hogar Pero nacional. Yo quiero aclarar, doctor, sí. Usted está mencionando que posiblemente el gobierno tenga que gastar tanto dinero como el que está recibiendo en resolver problemas que está produciendo esa mina o que produjo con la presa. Puede ser. Por lo pronto, uno de los compromisos que se estableció con Barrick cuando se negoció el contrato fue que Barrick pagaría parte del pasivo ambiental de la Rosario Dominicana. Sí. Es decir, que ellos se comprometían a aportar, pero que no lo iban a aportar todo, sino que iban a adelantar, además de aportar una parte, iban a adelantar fondos. Es decir, que los va a pagar esos daños,
los va a pagar la sociedad dominicana, los va a pagar el Estado dominicano. Doctor, y eso es lo que hay que evitar. Pero escuché que la Barrick ya en las últimas conversaciones dijo que iba a pagar, a buscar todo el dinero para el daño ambiental y luego se lo iba a descontar al Exacto, Estado. es decir, lo vamos a pagar nosotros. O sea, nos lo van a adelantar. Bueno, es una salida, pero lo importante es que ese tipo de situación hay que prevenirla. No puede ser que dentro de 25 años, cuando termine la explotación de la Barrick, y que se diga, bueno, la Barrick le entregó al Estado dominicano 11.650 millones de dólares, después resulte que la destrucción producida ha sido de una magnitud tal y que va a haber que cubrir una serie de gastos cuando ya se haya gastado todo el dinero. Entonces, ese es un tema. Segundo, el agua. Según el contrato, la Barrick tiene derecho a usar de manera ilimitada el agua de la presa de Atillo, sin pagar un solo centavo. Eso está ahí, eso no se ha corregido porque no se discutió el tema ambiental y ese es un aspecto ambiental que tiene que ver con el aspecto, si se quiere, fiscal. No es un impuesto, es por el uso de ese recurso. Ahora mismo se está planteando que el agua que usa la CDE, las presas, la Corporación Eléctrica en las diferentes presas, que el agua que utilizan las corporaciones del acueducto, que por ese uso de esa agua hay que aportar un dinero para crear un fondo para aportárselo a las personas que viven en las montañas, que son los que en definitiva cuidan el bosque para que esa agua se produzca. Entonces, no puede ser que la CDE pague por el uso del agua, que los ayuntamientos, que las corporaciones de acueducto paguen por el uso del agua y que quien más agua va a utilizar no pague. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además, para extraer oro hay que usar cianuro. Eso hay que hacerlo ahora. La tecnología de Barrick es una tecnología muy avanzada. Las llamadas autoclaves, es decir, son grandes cilindros, es decir, para hacer que el uso del cianuro se dé en un espacio cerrado para que produzca la menor contaminación posible. Eso está bien, es parte del desarrollo científico. Ahora, eso no es una garantía absoluta. Entonces, ¿qué planteo yo? Que República Dominicana debe adherirse a lo que se llama el código, la aprobación del código del cianuro, que está respaldado por Naciones Unidas y por grandes empresas. ¿En qué consiste eso? Que hay reglas para usar el cianuro. Hay personas que dicen que no se use cianuro, entonces que no se explote el oro. Bueno, es una posición, que no se haga nada. Yo digo, bueno, vamos a utilizar ese elemento que es altamente contaminante, que puede hacer mucho daño, vamos a usarlo, pero con las mayores precauciones posibles. Doctor, ¿en qué otros países que no sean de la región se está usando el cianuro en la minería? No, en todas partes, en la minería del oro, en todas partes. Pero Europa cambió las reglas. Pero no, ellos lo que hacen es que aplican el código del cianuro. Es decir, ellos lo que han hecho es que han aplicado de manera más estricta todas estas precauciones, y eso es lo que yo planteo. Pero para eso el Estado Dominicano tiene que involucrarse, tiene que discutirlo, no puede dejar eso, no es simplemente tomar un poco de dinero y olvidarse de eso. Igual que la República Dominicana debe adherirse a lo que se llama la Iniciativa Internacional de Transparencia de las Explotaciones Mineras, ITIE. República Dominicana tiene que adherirse a ese mecanismo. ¿Por qué? Porque son acuerdos internacionales justamente para trabajar a favor de la transparencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el otro tema es el control, la supervisión. La mina de Barrick es una mina polimetálica. Aparte del oro y la plata, ahí hay cobre, ahí hay zinc, ahí hay cadmio. El cobre tiene altos precios hoy en el mercado internacional. El cadmio es uno de los llamados metales raros que tiene mucha demanda. Pero nosotros no hablamos de eso, sobre eso hay que establecer un control, una supervisión. Y la República Dominicana, eso representa tanto dinero que lo que se gaste comprando tecnología y servicios de empresas para comprobar lo que está pasando allí, al final es un ahorro. Entonces, lo que yo digo, bien que se haya logrado el acuerdo,
aun y cuando el dinero que se está consiguiendo no es tanto, pero ese dinero que se está consiguiendo no justifica que la República Dominicana descuide la protección de sus recursos naturales y que renuncie a el control y la supervisión necesarias. Yo creo que el tema Miranda se va a quedar porque el doctor Puig nos ha tratado el tema Barrigol desde un punto de vista que nadie lo había hecho. Nosotros quisiéramos pedirle que nos confirme o nos niegue de que sin interés de menospreciar una acción gubernamental de revisión justa de un contrato, usted entiende entonces, vuelvo y digo, resumiendo el programa, de que se le puso mucho hincapié al dinero o a lo fiscal y que dos puntos vitales como son medio ambiente y supervisión de tanto de lo fiscal como medioambiental se descuidó. Yo creo eso. Ese es el yo resumen. creo eso, digo, está bien que se haya, yo comparto la exigencia del presidente Medina, comparto la manera en que habló el día 27 de febrero, comparto, vamos a decir, esa iniciativa, pero él solo se concentró en el tema de los recursos. Hay un detalle, hay un pequeño detalle. Sí, cómo no. Yo creo que en todo lo que usted ha dicho tiene mucho fundamento. Sin embargo, hay una información de que hay una empresa que está explotando los residuos de la presa de Cola. ¿Eso es cierto? Bueno, justamente tengo entendido que sí, y eso es bueno. Eso es bueno porque es una manera de ir reduciendo el pasivo ambiental. Es decir, si ese material, que es un material nocivo, puede ser procesado, también eso significa que se va eliminando parte del problema. Eso no era posible hasta hace unos 10 años. Son nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos científicos los que han permitido esa posibilidad. Perfecto. Bueno, pero son ellos mismos los que lo están haciendo a través de una compañía australiana. Bueno, es que, justamente que son... Así como el financiamiento es que, de ellos mismos. No, pero es que también hay dos empresas. Siempre se habla de una, pero hay dos empresas. Sí. Hay otra empresa minera que es mucho más pequeña, que es mucho más pequeña, que es la empresa Cerro Maimón, que opera en Maimón, no directamente en Cotuí, y que es una empresa propiedad de compañías de la República Popular China, aquí en la República Dominicana. Esa es la del cobre. Esa es la del cobre. No, también hay. Bien. Doctor Puig, muchas gracias por los datos y a ustedes gracias por estar con nosotros. Nos veremos esta tarde a las 5:30 en la tarde online.